La reforma fiscal 2014 generó El más decreto daños de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea La pendiente economía para americana lograr. avanza La ligeramente. proveeduría maquiladora sigue siendo el La gran concentración de pendiente poder de mexicano. mercado en México La es alta. transparencia gubernamental continúa siendo México el está talón de listo Aquiles para producir mexicano. altos volúmenes Las de leyes hidrocarburos. antilavado. Solo Negocios Radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro Sandoval. Esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través del 1300 de amplitud modulada, así como por internet en Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300, fanpage en Facebook de nuestra estación de radio, al igual que el fanpage en Facebook de Solo Negocios en www.facebook.com/Solo Negocios MX. También a la vez transmitimos en YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Podcast y otras redes sociales donde dejamos el video o el acceso a los videos o a los audios para que usted pueda ver este programa. Y bueno, pues vamos a empezar el día de hoy con temas jurídicos. Vamos a comentar sobre temas fiscales, temas de radares jurisdiccionales, tanto de ANADE como opiniones de diferentes firmas de abogados, que en su caso nos arroja una información pública y nos permite conocer ciertas vicisitudes relativas al contexto, pues, económico de nuestro país, ¿no? Recordemos que en su caso, México es una nación que su sistema normativo ha venido evolucionando de manera más acelerada, sobre todo en los últimos 10 años, énfasis marcado fiscal, y en los últimos 5 años, énfasis marcado laboral, en función de una serie de presiones más que nada externas, así como ciertos temas inherentes a la estructura nacional legal. Por otro lado, tenemos una estructura transformativa de la nación fundamental o un hito transformativo de la nación fundamental en 2011, cuando la Suprema Corte adopta la serie de recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que con ello trae consigo la necesidad de modificaciones estructurales en el país, que apenas vamos asimilando más adecuadamente, que apenas empiezan a permear en las normas secundarias como la ley laboral, como la ley fiscal, como la ley de seguridad social, entre otras, pero todavía faltan muchas más. Y al acontecer económico a la empresa en concreto, pues le genera impactos algunas de estas normas, algunos de estos movimientos, y eventualmente tendremos que tomarlos en cuenta. Junto a ello, el advenimiento del poder del gobierno que representa Andrés Manuel López Obrador, pues de alguna manera tiene su sesgo ideológico a uno en particular, más allá de críticas o planteamientos analíticos sobre él, pues que ha traído también consigo algunos otros cambios normativos que a consideración de ellos son adecuados y que en su caso en algunos momentos hemos criticado en algunos puntos concretos, porque bueno, pues el contexto normativo creemos afecta más como se crea por falta de una técnica jurídica adecuada o de una eficacia normativa correcta que en su caso pudiera arrojar mejores resultados esperados en función a que el fin sí es el, evaluamos si creemos es el correcto, pero la forma es incorrecta. Bueno, esto lleva a entidades como la Asociación Nacional de Abogados de Empresa a construir esta serie de documentos que recurrentemente emite, como los radares jurisdiccionales y legislativos. El jurisdiccional ni siquiera es un resumen per se, sino es una elección de tesis que emite semanalmente en el semanario, el semanario judicial de la Federación, se llama la publicación, en donde se arrojan todas las tesis que emitieron los tribunales colegiados, unitarios, y en su caso, pues, los salas y propiamente el pleno de la Corte, la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, pues no todos son temas relativos a las empresas, porque a nadie son los abogados de empresa, ¿no? Entonces, lo que hace ANADE en radar jurisdiccional es elegir aquellos tópicos que son vinculantes a la economía y o a las empresas. Luego, dos, el radar legislativo. También en la Cámara de Diputados Federal, en la de Senadores, está toda la estructura de normas y de iniciativas de ley que
se van constantemente emitiendo por los legisladores, ya sean comisiones o al pleno, etcétera, o que llegan por el presidente de la República u otros medios. Pero en su caso también, pues, ANAD elige aquellos tópicos que considera, según las materias de nuestros comités, relevantes. Vamos a comentar ellos, pero empiezo con una publicación de enero de S. Rubio, quien es una de las firmas de abogados fuertes del país y que tiene su sede matriz aquí en Juárez. Y bueno, pues ellos en el mes de enero publicaron un documento que se llama, y que es una interpretación de las modificaciones fiscales en función de que los intereses de cualquier financiamiento puedan ser del 2022 en adelante recaracterizados como dividendos por parte de la autoridad fiscal. Y hace alusión a lo siguiente: hace 25 años se incluyó en la ley de impuesto sobre la renta una disposición que permite a las autoridades recaracterizar como dividendos los intereses cuando estos provengan de créditos respaldados. Uno de los efectos de esta recaracterización es el rechazo de la deducción efectuada por los intereses, el pago de los intereses. Usted sabe, o sea, en un crédito uno paga el capital al acreedor, al acreedor, y los intereses los haces deducible porque ese financiamiento se presume fue para efectos de la sobrevivencia de la empresa, para su operación, y entonces eso es un gasto necesario. Pero cuando se recaracterizan a dividendos, el problema es que los dividendos pues, no son deducibles para efectos de impuesto sobre la renta. Cuando una entidad distribuye dividendos, debe cubrir un impuesto sobre la renta, salvo cuando tales dividendos provengan de la cuenta de utilidad fiscal neta, la CUFIN. En la experiencia, en el caso de una recaracterización de intereses a dividendos, las autoridades fiscales interpretan que no debe permitirse que tales dividendos provengan de la CUFIN, aún existiendo un saldo positivo en dicha cuenta, lo que implica tener que cubrir un ISR sobre el monto de los dividendos a una tasa efectiva de 42.86%, sumamente alta. Hasta el 2021, para que las autoridades fiscales pudieran realizar una recaracterización de intereses a dividendos por la existencia de créditos respaldados, debían actualizarse varios supuestos, como el hecho de que el financiamiento debía ser entre partes relacionadas, además de que necesariamente tenía que existir dos actos en donde una persona proporcionaba efectivo, bienes o servicios a otra, y esta última a su vez proporcionaba efectivo, bienes o servicios a la primera, o una de sus partes relacionadas. Aun cuando el artículo 11 de la ley continúa apareciendo las citadas características para lo que significa un crédito respaldado, se le agregó en 2022 lo siguiente: también tendrá el tratamiento de créditos respaldados aquellas operaciones de financiamiento distintas a las previamente referidas en el artículo, de las que deriven intereses a cargo de personas morales o establecimientos permanentes en el país o de residentes en el extranjero, cuando dichas operaciones carezcan de una razón de negocios. Y aquí vamos con esta temática y estos conceptos que ha venido creando la autoridad fiscal y luego convalidando la Corte, como la razón de negocios, la materialidad, entre otros. Y entonces aquí el tema es cómo comprobar que yo recibí un financiamiento de parte relacionada en función de un verdadero requerimiento de negocios, que en el fondo, a mi parecer, el hecho de decir es eminentemente necesario el dinero para que sobreviva la empresa, pues ya tienes una justificante, pero el vínculo me da viabilidad de comprobar precisamente esa razón de negocios. O me da pauta. ¿Por qué? Bueno, porque quizá ir al sistema financiero sea mucho más caro que pedirle prestado a tu matriz o a alguna de tus partes relacionadas. El asunto en concreto revestiría la discusión de contextualizar qué es una verdadera razón de negocios. Ya hay algunos planteamientos de la Corte y obviamente tendríamos que, aquí es donde, ahí sí yo opino en lo personal, irnos realmente ya no al mundo fiscal, porque de repente aparenta como que el mundo fiscal es lo más importante del universo y ya después las relaciones comerciales, mercantiles y demás, y eso es absurdo. Si no existieran las relaciones comerciales y mercantiles y demás, no habría dinero para qué pagar el fisco, porque no habría operaciones económicas que arrojar utilidades y por lo tanto estos impuestos, ¿no? Entonces, este planteamiento que se hace, esta adición, incluso aplica a no partes relacionadas, a empresas que no tienen relación entre ellas. Y es con independencia que la operación se constituya por un solo acto de proporcionar efectivo, si se considera que es crédito respaldado, en función a que la consideración de la autoridad fiscal determine que la operación carece de razón de negocios, lo que haría la recaracterización, ¿no? Cualquier financiamiento recibido por una persona moral o establecimiento permanente en el país deberá apoyarse en una razón de negocios para evitar consecuencias fiscales. Entonces, ¿qué paso previo tiene que hacer una empresa para tomar un financiamiento? Una planeación
o una planeación estratégica derivada de su planeación general de la empresa. La teoría diría, en administración o en derecho, que si yo voy a abrir una empresa, si voy a proyectar un negocio, pues hago una planeación estratégica, dónde voy a estar con los recursos que voy a tener hoy en día y a dónde quiero llegar en X plazo de tiempo. Misión, visión, un horizonte, valores que arrojan una serie de limitantes conductuales y entonces emanar un plan de negocios que en las diferentes áreas de la empresa se determine cómo debe de operarse, cómo debe de generar los flujos de comunicación, cuánto debe de costar las cosas al máximo con límites, una proyección financiera, una contextualización jurídica que incluirá estos tópicos y entonces señalar la posibilidad del desarrollo de subplaneaciones concretas, estratégicas, administrativamente. Y en función a ello, tener documentadas las acciones. Oye, yo soy un taquero solito por mi cuenta. Pues de acuerdo, pero si tú accedes a un financiamiento y te compraste un coche del año, quizás ese financiamiento se pueda considerar los intereses como dividendos, porque no hay una razón de negocio si tú tienes el puesto de tacos afuera de tu casa y no hay una lógica de negocios para que tengas un coche del año para moverte ahí. O sí, justifícalo, documentalo. Si tienes una serie de socios, un grupo de socios, acuérdenlo con UCEN. Oye, vamos a requerir un financiamiento. El flujo de efectivo lo proyectamos para mediados de año que va a caer porque nuestros clientes pagan a 90 días o yo qué sé, y requerimos un financiamiento para sobrevivir el gasto corriente que se tiene que enfrentar en esas fechas. Entonces, se documenta esas necesidades e incluso ya sea la asamblea de socios o el consejo de administración gira la orden de la viabilidad para que el director o consejo de directivos tome la decisión de contratar financiamientos y entonces ese financiamiento dirá, pues está en función de la orden tal de la asamblea, tenemos que contratar un financiamiento para sobrevivir este impasse de tiempo de flujo de efectivo y en función a ello justificar la razón de negocios. Es un trabajo conjunto entre la administración y el derecho, entre la perspectiva y proyección fiscal, entre el contador que clarifique estados financieros. Se tiene que trabajar mucho en sinergia en todos estos agentes para que las planeaciones sean adecuadas y entonces se tenga esa razón de negocios y cuando llegue la autoridad a hacer una revisión y diga, oye, ese financiamiento, ¿qué? ¿Por qué? Aquí está todo justificado, razonado y por qué se decidió ese financiamiento y por qué se decidió esa compra o esa solventación o lo que sea que se haya hecho con el financiamiento. Esa es la temática. Voy a corte, regreso con Radares. No se vaya, siga aquí en Solo Negocios. El mundo cambia, la economía y los negocios evolucionan, y en medio de esa transformación, los financieros logramos que las empresas sigan creciendo. Enfrentamos ambientes de negocios altamente competitivos, guiamos con éxito la transformación digital de nuestras organizaciones, reaccionamos con agilidad ante la incertidumbre en los mercados, invertimos en nuevos proyectos, desarrollamos alianzas estratégicas, nos anticipamos a los riesgos. Estos son solo algunos desafíos que los financieros enfrentamos a diario. ¿Por qué hacerlo solos? Asóciate al Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas IMEF, en donde podrás generar nuevas alianzas, crecer tu red de contactos y encontrar nuevas oportunidades de negocio con nuestros más de 1,600 asociados a nivel nacional. Actualizarte y estar al día en los principales temas económicos y financieros a través de más de 200 eventos anuales y nuestros comités técnicos especializados, donde invitamos a destacados ponentes nacionales y extranjeros. Enterarte de los avances y las tendencias económico-financieras en México y el mundo y cómo se aplican en la empresa a través de nuestras investigaciones en diversos temas de negocios. Fortalecer tu liderazgo con la información y el conocimiento que te brindan nuestras publicaciones especializadas. Los asociados del IMEF forman parte de un cuerpo profesional y técnico que contribuye a fortalecer el ámbito de los negocios, aporta al desarrollo competitivo de los ejecutivos de finanzas y profundiza en la profesionalización de las empresas y entidades del país. IMEF, más de 57 años acompañando a los líderes financieros de México. ¡Asóciate ya! Continuamos en Solo Negocios Radio y ahora sí nos vamos a el primer radar, el jurisdiccional del 4 de marzo, publicado por ANADE, donde encontramos 8 tesis publicadas.
y voy a darle planteamiento de un par de ellas que creo tienen relevancia a lo que es la actividad económica, ¿no? Primero que nada, una sobre sociedades anónimas bursátiles, las empresas que cotizan en bolsa. Y usted dirá, ¿a mí qué me importa? Bueno, heterogeneidad y homogeneidad son las claves. El trato diferente a diferentes e igual a iguales. Y de ahí la emanación de criterios que a la postre puedan aplicar en beneficio de los demás. Veamos qué dice esta tesis. La primera sala de la Corte, en tesis aislada, señala que las sociedades anónimas bursátiles, bajo el artículo 48 de la Ley de Mercado de Valores, al regular la potestad para estipular los estatutos sociales mediante medidas tendientes a prevenir la adquisición de acciones que otorguen el control de la sociedad a terceros o a los mismos accionistas, no vulneran las libertades fundamentales reconocidas en el quinto constitucional. Y eso es fundamental el siguiente argumento. Una persona moral compró acciones en el mercado de valores de una sociedad anónima bursátil, más allá del límite máximo establecido en los estatutos, para obtener control de dicha empresa. En el juicio ordinario mercantil que se siguió para cuestionar la validez de las transacciones, se determinó que los límites estatutarios se encuentran fundamento en el 48 de la Ley de Mercado de Valores, por lo cual se determinó la invalidez de la compra de las acciones excedentes del límite. O sea, alguien quería quedarse con la empresa, estatutos dicen, el público en general no puede comprar más del 20% de las acciones, y esta persona compró más del 20%, con el ánimo de irse quedando con la oportunidad, el poder de control, ¿no? Pensamos al 51%. En contra de esa resolución, la compradora acudió a juicio de amparo directo a reclamar la validez constitucional de dicho precepto, alegando que sus libertades económicas se violaban en base al 48 de la Ley de Mercado de Valores, porque fijaba límites cuando el quinto constitucional te habla de la libertad económica de hacer lo que quieras mientras no sea ilegal, ¿no? Bueno, la primera sala determinó que el artículo 48 no vulnera libertades fundamentales del quinto constitucional y debe reconocerse como válido al superar el estándar de escrutinio ordinario. ¿Y el por qué aquí? Y esta es la parte interesante. Este artículo 48 de la Ley de Mercado de Valores establece una habilitación para que las sociedades anónimas bursátiles puedan aprobar en sus estatutos medidas de protección contra riesgos de pérdida de control corporativo en función del mercado de valores, lo que consiste en una potestad configurada para que a través de su máximo órgano de gobierno, la Asamblea de Accionistas, diseñen medidas que consideren más convenientes sin imponer o condicionar medios a utilizar. El parámetro de control constitucional se fija en este caso con las libertades económicas contenidas en el quinto de la Constitución, las cuales incluyen la libertad de comercio, la libertad contractual, la libertad de trabajo, cuyos contenidos amplios abarcan una gran cantidad de actividades económicas, incluidas las empresas. Ahora bien, para avalar la validez debe aplicarse un escrutinio ordinario o laxo, porque la regulación del legislador se ubica en un ámbito de política pública que se relaciona con el modelo de mercado considerado deseable y debe limitarse a verificar la medida que busque realizar un fin constitucional legítimo de la medida legislativa del 48 correspondiente y que tenga alguna conexión racional con dicha finalidad que no sea desproporcional en sentido estricto. Así, la norma legal supera el primer paso, ya que con ella se busca perseguir una finalidad constitucionalmente legítima, como que los accionistas en general conozcan y en su momento evalúen la conveniencia o no de tener control o perder control por parte de terceros. Por tanto, protegerse contra tomas de control hostiles o indeseadas, las cuales se encuentran vinculadas con la protección de los accionistas, publicidad, transparencia y libre voluntad contractual, pues entonces aparentemente supera el primer paso del quinto constitucional. También se cumple con el segundo paso porque la medida guarda una relación racional con dicha finalidad, pues permite a las sociedades protegerse contra las tomas de control hostil, pero les prohíbe protegerse contra aquellos amigables, esto es, ofertas que puedan ser evaluadas por la Asamblea para su aprobación colectiva conforme a los procedimientos estatutarios. O sea, no se prohíbe que una empresa se venda de manera plena a un tercero en una perspectiva amigable, pero una perspectiva hostil, sí. Y las compras hostiles se han dado mucho, incluso hay abogados expertos en compras hostiles, en donde, por ejemplo, llega una persona y compra las acciones límite que estén en el estatuto y luego va y convence a algunos de los accionistas, pues vamos a decir, más internos de la empresa, más parte de la familia o del grupo que constituyó la empresa, y le convence, y yo le doy dinero, y con dinero de repente ya tengo el control total de la empresa y cambio el rumbo de la empresa. Ese tipo de temas son los que se discuten aquí, y el planteamiento es en todo caso una idea de verificar la viabilidad de que esto ocurra de una manera constitucional o no. O sea, ¿es correcto tener límites? Sí.
es incorrecto prohibir ventas completas, ventas de aprobaciones por asamblea, ¿no? Ese es el tipo de temas que restringiría en cierto alcance este tópico. Bueno, otros temas importantes. Están unos laborales relevantes que me interesa ver. Las prestaciones extralegales. Corresponde al trabajador acreditar el derecho a recibirlas sin que sea suficiente la comprobación de un hecho o hechos que puedan resultar aislados de los que se advierta que aquellas se pagaron por algún periodo específico, pero no continua y permanentemente. Esta es una resolución del Tribunal Colegiado de Circuito, tesis aislada, y bueno, pues básicamente en un juicio laboral burocrático, la actora reclamó el pago de diversas prestaciones que adujo se le cubrían como parte del salario integrado, pero en el laudo se analizaron las pruebas ofrecidas por aquella y en base a varios recibos de pago que presentó, todo por acreditada la carga procesal y por ende comprobados los conceptos reclamados. Contra esa determinación, la entidad demandada, que es de gobierno, promovió un amparo directo. El tribunal determinó que corresponde al trabajador acreditar el derecho a recibir las prestaciones extralegales sin que sea suficiente la comprobación de un hecho o hechos que puedan resultar aislados, de los que se advierta que aquellas se pagaron por algún periodo específico. Esto, ya que cuando se reclama el pago de conceptos extralegales debe acreditarse la procedencia u origen de esas prestaciones o el derecho a recibir el beneficio invocado, lo cual no deriva de pruebas como comprobantes de pago u otras semejantes, por lo que no podrá considerarse cumplida la carga probatoria con medidas de convicción que solo demuestran un hecho, como puede ser haber recibido ese beneficio, o que solo comprueba que se cubrieron por un periodo específico, pero no de manera continua y permanente y que se convierte en un salario integrado. El trabajador debe acreditar el fundamento específico y justificar el derecho a la integración o recepción de esos excedentes o previsiones sociales, como pudieran ser consideradas, con el contrato colectivo de trabajo, con el contrato individual de trabajo, con la derivación de sus génesis con algún reglamento o en algunas documentales que se puedan expresar. Oye, te voy a dar un recurso extraordinario por una prima de productividad porque en el año 2021 tuviste un extraordinario resultado en tus evaluaciones y ahí te va el premio. ¡Pum! Pago una sola vez en el año 2022 esa productividad, aparte de la participación de las utilidades, ¿no? Y entonces de repente al tiempo hay una demanda y dice, mira, a mí me pagaban este dinero extra o este dinero, ¿no? Que se llama prima de productividad. Y si la Junta de Conciliación llegara y determinara, no, porque se paga una vez, se paga siempre y va incluido en el laudo, pues imagínense la locura que sería. O sea, automáticamente lo que provocaría es que ninguna empresa querría pagar un quinto más, nunca jamás de nada. Cuando la productividad es un medio adecuado para premiar adecuadamente a un empleado que logra hitos particularmente cumplidos, ¿no? Y entonces, lo que dice la Corte, creo que tiene razón, es tesis aislada, pero me parece muy sensato. Oye, comprobar con un recibo de nómina o con una recepción en tu cuenta bancaria o un cheque, un tipo formato que tengas para comprobar ingreso del salario y de esos elementos extras, no es suficiente. Hay que respaldarlo con extra. Y ahí sí le toca al trabajador, contrario a muchos aspectos de la ley laboral, que le toca al patrón comprobar, ahí sí le toca al trabajador comprobar. Entonces es importante que las empresas construyan sus documentos, que defiendan sus argumentos y fijen los límites reales, y en su caso los trabajadores tengan sus copias para efectos de poder comprobar lo que corresponda cuando corresponda. Y entonces no estemos discutiendo temas que no tengan que ver con un laudo de sentencia o de sanción que determine que se merece 3 meses del sueldo, incluyendo una prima extra que no debería de incluirse cuando es una cosa que de repente ocurre por circunstancias muy particulares del momento. Bueno, tengo que hacer corte, no se vaya, siga aquí en Solo Negocios. Hola, soy Ernesto Sepúlveda Villarreal, presidente del Comité Técnico del Indicador IMEF. Hemos notado que a pesar de haber comenzado a publicar el Indicador IMEF hace más de 15 años, muchas personas no lo conocen, incluyendo miembros del propio instituto. Por tal motivo, hoy responderé las 7 preguntas más frecuentes sobre esta importante herramienta. Es un indicador cualitativo diseñado para medir cambios en el sentido de la actividad económica mexicana en el corto plazo. Tiene 2 índices,
uno para el sector manufacturero y el otro para el sector no manufacturero. Lo construimos con base en una encuesta mensual que recaba la opinión empresarial sobre 5 variables: nuevos pedidos, producción, empleo, oportunidad en la entrega de productos o servicios e inventarios. El indicador IMEF está basado en la metodología que usa el Instituto para la Gestión de Suministros en Estados Unidos para calcular su índice de gerentes de compras. El indicador IMEF es el único indicador de opinión empresarial en México, producido por el sector privado, que cuenta con la asistencia técnica del INEGI. ¿Cómo se interpreta el indicador IMEF? En esta gráfica puede verse que el indicador IMEF varía entre 0 y 100 puntos, donde 50 puntos es el umbral que distingue entre la zona de expansión y de contracción. De esta manera, una cifra mayor a los 50 puntos sugiere una expansión de la actividad económica y una cifra menor a los 50 puntos anticipa una contracción. El indicador IMEF puede orientarnos sobre el sentido de la actividad económica, pero no sobre la magnitud precisa de los cambios. Aquí quiero enfatizar que el IMEF, con sus propios recursos, realiza mes con mes todas las operaciones que permiten calcular y publicar el indicador. Asimismo, a fin de cada mes, el Comité Técnico del Indicador IMEF, formado por una veintena de expertos del sector privado, público y académico, se reúne para interpretar los resultados del indicador y analizar la coyuntura económica. El indicador permite anticipar con oportunidad puntos de giro de la actividad económica, como sucedió con el inicio y el término de la recesión del año 2009. Por ello, importantes instituciones y medios de comunicación nacionales e internacionales le dan seguimiento continuo. Asimismo, el indicador IMEF resulta muy atractivo para los inversionistas interesados en nuestro país. Naturalmente, el indicador IMEF complementa otros indicadores de la actividad económica que se publican en este país. El primer día hábil de cada mes, el IMEF publica el boletín de prensa con las cifras del indicador y una síntesis del análisis de la coyuntura económica, elaborado por su comité técnico en la propia página del indicador IMEF. Asimismo, las cifras del indicador IMEF se transmiten en los principales medios financieros mundiales como Bloomberg, Reuters y Forbes. También se difunden en los diarios locales como El Economista, El Universal, Excelsior, Milenio, El Financiero y la revista IMEF, entre otros. Además, producimos una cápsula mensual para Grupo Radio Fórmula y convocamos a 3 ruedas de prensa por año a inicios de abril, julio y octubre, en las que comentamos los principales eventos económicos del trimestre previo. Aquí quiero señalar que todas las empresas ubicadas en territorio nacional pueden responder la encuesta del indicador IMEF sin importar su actividad, giro o tamaño. Sin embargo, solo una persona por empresa debe contestar la encuesta. Además, quien lo haga debe conocer bien la operación de la empresa. Idealmente debe ser él o la directora general o alguien cercano a ellos. Para participar, el primer paso es completar el registro en la página del indicador que aparece ahora en su pantalla. Normalmente damos respuesta a las solicitudes en un día hábil. Una vez aprobado el registro, cada mes recibirá un correo electrónico con un enlace para contestar la encuesta. Esto no le tomará más de 2 minutos. Su participación es fundamental. Con gusto resolveremos sus dudas. Puede escribirnos a indicadorimef@imef.org.mx. Muchas gracias por escucharme y esperamos contar con su valiosa participación muy pronto. Hasta luego.
Y bien, continuamos aquí en Solo Negocios Radio y ahora nos vamos a rápidamente otros comités, en este caso el Comité de Comercio Exterior, publica sobre prórroga del periodo no sancionable para la emisión del CFDI Carta de Deporte, que esto es como un chiste, ¿no? En el comunicado 13 del 2022, de fecha 9 de marzo del 2022, el SAT ha informado que debido a un gradual proceso de incorporación de algunos usuarios a la emisión del CFDI con complemento Carta de Deporte, el periodo de transición para su emisión sin sanciones se extiende hasta el 30 de septiembre de 2022. O sea, sí es obligatorio cumplirlo ya, pero si no lo cumples no te sancionan. Es ese tipo de cosas absurdas en la técnica jurídica. O sea, no se deben construir leyes así. Tú haces una ley donde dices, si es A, debe ser B. O si quieres A, debe ser B. Si no, C. O sea, si quieres rodar por el país con tu tractocamión cargado de mercancías, tienes que traer carta aporte. Si no, te voy a multar. Y no se va a hacer deducible y lo que sea, ¿no? Bueno, señores, cuando le desapareces la sanción, pues es una ley de buena voluntad de decir, oye, sí, nosotros queremos que traigas carta de deporte. Si no, pues no hay problema. O sea, es que no voy a ir. Igual como el RFC obligatorio para menores, ¿no? O para mayores de 18 años, perdón. No hay sanción, ¿para qué lo saco? ¿Para qué pierdo mi tiempo haciendo citas en un portal que es imposible sacar citas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues obviamente estamos en el contexto de un absurdo normativo en donde demuestra cómo la autoridad de repente se le ocurren cosas interesantísimas como la carta de deporte y de repente a la hora ve que es imposible aplicarlo de una manera eficaz y que obviamente pues esto irá pateándose y veremos cómo termina modificándose, al menos en principio por la complejidad que no entiende la autoridad tiene el contexto económico, que de nuevo, mundo fiscal, el mundo real mucho mayor, la actividad económica mucho mayor que el mundo fiscal. Y el gobierno siempre quiere ver el mundo fiscal por encima de todos, punto. No, así no funciona la vida del ser humano. Es limitado lo que hace el gobierno. Bueno, otro radar jurisdiccional más adelante y me voy concretamente a fiscal, laboral y seguridad social. Ok. Acreditamiento de operaciones, tesis aislada, tribunal colegiado de circuito, acreditamiento de operaciones inexistentes a que se refiere el 69B, quinto párrafo del Código Fiscal de la Federación, anterior a la reforma del 25 de junio de 2018, la omisión del contribuyente de acudir ante la autoridad fiscalizadora dentro de los 30 días siguientes a publicación de la lista no implica la preclusión de su derecho para demostrar la materialidad de las operaciones relativas al procedimiento de comprobación que en la postre se instaure. Esto es interesante. Es un tema procedimental, pero el asunto son los plazos. Oye, si no cumpliste un plazo determinado por ley, que en principio aparenta una determinación de que si no vas estos días, ya te moriste, tu empresa no existe. Yo creo que en el fondo no se trata de hacer sanciones absolutas, sentencias de muerte. O sea, es inconstitucional la pena de muerte. No puede ser constitucional, por ende, una determinación de muerte empresarial porque faltaste a un día particular de plazo, ¿no? Y dice la segunda sala, en la tesis jurisprudencial, facultades de comprobación al ejercer las autoridades fiscales puede corroborar la autenticidad de actividades o actos realizados por el contribuyente a fin de determinar procedencia de sus pretensiones sin necesidad de llevar a cabo previamente el procedimiento relativo a la presunción de la existencia de operaciones del 69 del Código. Y estableció en su texto anterior a la reforma del 25 de junio del 18, que no excluyentes uno del otro, pues el procedimiento regulado en dicho precepto fue instituido para evitar el tráfico de comprobantes fiscales, centrando la atención en contribuyentes que realizan fraude tributario a través de esa actividad, sin impedir a la autoridad que pueda declarar la inexistencia de operaciones al ejercer sus facultades, puesto que no prevé una restricción para que tal declaración no se realice y se despliegue. O sea, la autoridad, aún estando en el 69, el contribuyente puede revisar más a fondo, eso es lo que dice, ¿no? Ahora bien, cuando un contribuyente da efectos fiscales a los comprobantes expedidos por empresas que están en esa posición de factureras y omite acudir ante la autoridad dentro de los 30 días siguientes a la publicación de la lista definitiva o acreditar que sí recibió los bienes para determinar que hubo materialidad y si eran deducibles, no implica la preclusión de su derecho para demostrar la materialidad. O sea, sería completamente injusto que la autoridad sí puede venir y revisarte en el pasado todo lo que quiera cuando se hace la lista del 69B y tú, cuando tu proveedor está en la lista del 69, no puedes decir, oye, si ya a mí me entregó, compré un celular, me entregó un celular y ya, se acabó la historia, ¿no? Está comprobado, es válida mi deducción y ya, oye, pero te pasan tus 30 días, ¿no? Ya estás muerto, tienes que rehacer tu declaración fiscal y pagar impuestos. No, no es correcta esa conducta. Y esa es una interesante tesis que
esperamos eventualmente se corresponda a, que se convierta en jurisprudencia y sea obligatoria. Pero por lo pronto, como aislada, sirve como un referente hacia dónde guiarnos, ¿no? Esa es una de las que quería comentar de del 11 de marzo, de esta radar jurisdiccional. Y déjenme ver otra. Bueno, una laboral también procedimental, competencia de tribunales laborales para conocer la ejecución de un convenio celebrado entre el Centro de Conciliación. Se fijará conforme reglas de la Constitución y Ley Federal del Trabajo con independencia del fuero del centro que haya sustanciado el procedimiento conciliatorio. Un trabajador solicita a un tribunal laboral federal la ejecución de un convenio celebrado en un procedimiento conciliatorio en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. El tribunal se declaró incompetente para conocer el asunto al considerar que la empresa contra la que se solicitó la ejecución no se ubicaba en alguna de sus hipótesis de procedencia de fuero federal, por lo que ordenó remitir el expediente al homólogo de fuero común. Esta no aceptó la competencia, que se había declinado, considerando que la ejecución del convenio era competencia federal por haberse celebrado ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Y entonces, el tribunal colegiado determina que la competencia de los tribunales laborales para conocer la ejecución de un convenio celebrado ante un centro de conciliación debe fijarse conforme reglas de la Constitución y la ley. No importa que el centro tuviera un fuero federal o estatal, ¿sí? Lo anterior es así porque el 123A y fracción 31 de la Constitución, así como los 527, 528 y 529 de la Ley Federal del Trabajo, advierte que la aplicación de normas del trabajo corresponde a las autoridades locales, pero excepcionalmente a las federales cuando la fracción 31 de la Constitución y señalando el precepto 522 de la ley, cualquier otro supuesto es competencia local, ¿no? O sea, solo esos dos preceptos van a determinar qué es competencia federal. Para fijar la competencia de los tribunales laborales, resulta irrelevante qué centro de conciliación haya emitido el criterio o el procedimiento conciliatorio y se haya llegado a convenio o no, pues dicha circunstancia no fue regulada por el constituyente. O sea, no pueden... Se basa mucho en el principio general del derecho de que la autoridad solo puede operar, existir y actuar conforme las reglas que se le tengan impuestas, no puede estar inventando reglas. Entonces, y luego pro hominem, ¿no? Con las interpretaciones de derechos humanos. Si alguien llega ante un tribunal que se indica este es el correcto para que te resuelva, pero tú trajiste tu resolución de convenio que no fue cumplida y la quieres ejecutar de un centro de otro nivel de fuero, o sea, federal o estatal, que es fuero común el último, no tiene por qué negarse si es correcto el fuero por el tipo de operación económica y no está restringido en la ley ni en la Constitución, para que sea local, por ejemplo, no importa que venga de convenio del fuero federal, o sea, ¿dónde está la restricción? La ley no lo fija, no la puede inventar ese tribunal. Ese es el punto, ¿no? Y entonces me parece adecuado porque flexibiliza quién pueda resolver este tipo de asuntos en incumplimientos de convenios. La circunstancia dice de que el procedimiento de conciliación prejudicial se sustancia ante la autoridad conciliadora local no implica que sea un tribunal local para dirimir el conflicto. O sea, lo que determina no es dónde fuiste a conciliar, sino cuál es la materia. Si es de excepción federal o por default estatal, ¿no? Local, bueno, fuero común. Y bueno, y finalmente hay unas iniciativas en materia de Ley Federal de Protección al Consumidor. Se propone que empresas consideradas como grandes, que ese es todo un tema, de acuerdo con la certificación del número de trabajadores establecidas en la Ley de Desarrollo de Competitividad de la MIPYME, que ahí sí se determina quién es quién, o que registren ingresos por más de 100 millones de pesos anuales, lo cual añadiría un concepto más para grandes, están obligadas a registrarse en la plataforma digital de Concilianet. Y en el caso de que la reclamación interpuesta a través de la plataforma, la audiencia tendrá lugar dentro de los 3 días hábiles posteriores a la fecha de notificación de reclamación al proveedor. Esto me parece interesante. ¿Por qué? Porque sí atiende la capacidad de la empresa. Una empresa que tiene ventas de 100 millones de pesos anuales, la presunción de sus utilidades ronda entre el 1 y el 10%, y entonces dices, bueno, pues me queda $1 millón de pesos al año, significa más o menos unos 80,000 pesos mensuales de dividendos, y se presume que los socios reciben algo de utilidades, ¿no? De salario, perdón. Y entonces la capacidad de interacción es relativamente fuerte respecto a una empresa que vende 10 millones de pesos al año y se queda con el 1% de sus ganancias y pues bueno,
ganan poquito los dueños, ¿no? En esa lógica, la capacidad de contratar asesores, abogados, que por ejemplo en este caso se requieren para atender una conciliación Profeco, si atiende a esta estructura. ¿Quién puede responder por cosas? ¿Quién está más limitado? Concilianet es un mecanismo facilitador, pero también impone ciertas obligaciones a la empresa para llegar a conciliaciones o determinar sanciones si procede contra una empresa que está siendo acusada de alguna irregularidad. El procedimiento normal es acudir a Profeco. Aquí está la Plaza de las Américas. Va uno, oye, pues en esta empresa me trataron mal, no me cumplieron, bla, bla, bla. Se hace la reclamación, se hace la cita y varios meses después, dada la capacidad limitada por pandemia y por personal, cuestiones presupuestarias, se atiende el caso, ¿no? Se resuelve y punto. En Concilianet el asunto es que puede ser más express porque se hace por videoconferencias. El asunto aquí es cómo obligar a quién. Pues a quien tenga capacidad de responder a un Concilianet y no a un changarrito en una calle en donde pues, quizás no tengan conexión a internet para conectarse al Concilianet, ni sepan qué carajos contestar y demás. Y ahora sí están obligados. Si yo voy y me reclamo sobre la empresa chiquita de la esquina, pero tengo que ir a Profeco. Aquí hace un espacio de interacción para con las grandes empresas. Me parece un aspecto interesante para evaluarse y eventualmente aprobarse. Y bueno, pues ya me toca hacer corte comercial. No se vaya, siga aquí en Solo Negocios. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas es una asociación civil sin fines de lucro que convoca y agrupa a los más importantes exponentes del sector financiero mexicano. Somos un organismo reconocido a nivel nacional e internacional. Actualmente contamos con más de 1,600 socios, entre los que se encuentran presidentes, directores generales, directores financieros, directores ejecutivos, profesionales independientes y directores académicos. El objetivo del instituto es contribuir al mejoramiento profesional y humano de sus asociados, favoreciendo así el desarrollo de la economía y de la sociedad en general. El IMEF es una de las ventajas claves para mantenernos como profesionales siempre a la vanguardia. Los comités técnicos son un elemento fundamental en el desarrollo profesional de todos nosotros como ejecutivos de finanzas. A través de más de 200 eventos anuales a nivel nacional, nuestros socios tienen espacios idóneos para actualizarse e intercambiar conocimientos y experiencias con destacados ponentes nacionales y extranjeros. Pertenecer al IMEF me ha permitido conocer temas y mantenerme actualizado sobre todo lo que necesito para mi actividad diaria, además de hacer grandes amigos, ampliar mi red de contactos y por supuesto también hacer más negocios. Que es un lugar, IMEF es un lugar donde se pueden desarrollar profesional y personalmente. Las actividades de la Fundación de Investigación IMEF impulsan la generación de conocimiento y la innovación financiera. Le invitaría a los ejecutivos financieros que entraran en el IMEF porque es un instituto que les va a dar mucho valor profesional. Los conocimientos y la gente con la que vamos a relacionarnos, los vamos a estar actualizados en la información, en lo que se tenga en cuanto a cuestiones de finanzas y otras cosas más. Ser socio IMEF te permite acceder a diversas publicaciones como la revista IMEF, la revista mexicana de economía y finanzas e investigaciones de especialistas en temas económicos, financieros y de negocios. Te invito a ti, ejecutivo de finanzas, que estás pensando en formar parte de nuestro instituto, a que te unas a nuestro círculo. Asociarse al IMEF es sinónimo de capacitarse más y más y más en este mundo cambiante de las finanzas públicas. Asimismo, nuestros socios reciben mensualmente información clave para la toma de decisiones a través de los resultados del indicador IMEF y del reporte de perspectivas económicas. Es una institución de gran nivel en donde realmente puedes conocer o tienes relaciones con gente que pertenece a todos los ramos de la economía y las finanzas. Creo que el beneficio de pertenecer a una organización como el IMEF, no importando la edad o la profesión que tengamos, es inmensa, por todo lo que podemos compartir y aprender
dentro del instituto. Ser socio IMEF te da la oportunidad de formar vínculos personales y profesionales con ejecutivos de alto nivel, además de reconocimiento y prestigio como miembro de una organización financiera líder en el país. Y bien, continuamos aquí en Solo Negocios Radio y estamos con la iniciativa de proyecto que se reforman Ley Orgánica de Administración Pública General y Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad para establecer como obligación de los patrones contra el protocolo para prevenir la discriminación por razones de discapacidad, concretar un ambiente laboral integral y transversal en énfasis a adopción de medidas para evitar cualquier trato discriminatorio de manera progresiva y prevé exentar un 100% del pago de ISR a las empresas que realicen adaptaciones a las instalaciones en beneficio de las personas en situación de discapacidad, pero estima pertinente otorgar dicha facilidad a quienes proporcionen mobiliario, equipamiento adaptado o especializado a las necesidades y tipo de discapacidad que presente cada persona. O sea, se va a evaluar el caso concreto. Razón de negocios, va a decir el SAT. A ver, compraste una rampa para que puedas acceder a una persona en silla de ruedas. ¿Tienes un empleado en silla de ruedas? No, tengo un empleado ciego. Pues, ¿para qué querés la rampa? ¿Puede justificarse? Puede ser, no lo sé. No, digo, un médico sería el adecuado para tomar una determinación de este tipo, pero el punto es que estas modificaciones a la Ley Orgánica de Administración Federal, de Administración Pública Federal y Ley Federal del Trabajo y la Ley de Personas con Discapacidad y la de Infonavit y la de Impuesto a la Renta tendrían como propósito eso. Esto incentiva más a las empresas, relativamente también, porque veamos esto. Oye, las empresas tienen que contratar mínimo 6% de gente con discapacidad. Espérame, a veces en algunas ciudades no habrá esa capacidad de contratar a esa gente con la preparación necesaria para esa empresa. ¿Cómo cumplo, no? Por otro lado, esta da un pasito. Es chiquito, la verdad, porque, oye, empresa, todo lo que gastes para adaptar para el discapacitado que puedas contratar va a ser 100% deducible. Órale, pero si no lo contrato, no gasto. Entonces, ese tema es el bloque. Pero si la persona requiere una rampa, un mecanismo de lectura de dedos, braille, etcétera, cualquier adaptación, esos son elementos deducibles, ¿no? Por ejemplo, para el teletrabajo sería funcional, ¿verdad? Oye, no hay problema que te quedes en tu casa la mayor parte del tiempo, pero te voy a poner un equipo adecuado para audio o para visualización o para lectura braille o lo que sea, ¿no? Ese tipo de elementos serían los adecuados para que ese gasto sea funcional, pero todavía no es suficiente para que realmente se evite la discriminación, porque de nuevo, una cosa es que te sea deducible el gasto y otra cosa es que digas, pues mejor ni gasto, ¿no? Bueno, ¿qué más? Ley Federal del Trabajo, con el propósito de prevenir riesgos de trabajo mediante el uso de tecnologías y herramientas innovadoras que coadyuven a las labores de seguridad en los centros de trabajo, propone indicar que éstas se deberán emplear en los casos en los que exista un alto riesgo que implique la pérdida de la vida o se comprometa seriamente la salud del trabajador, considerando sobre todo la naturaleza del trabajo y las disposiciones reglamentarias o normativas. Es similar, ¿no?, a la que leíamos la semana pasada en donde se hablaba del tema de alturas, ¿no? Aplicar las más altas tecnologías de prevención de riesgo y demás, quizá trate de englobar estos otros, ¿no? Pero lo cierto es que busca incrementar la capacidad de reacción ante las condiciones laborales. Publica Semarnat norma 001-2021 según el Comité de Derecho Ambiental y establece límites permisibles de contaminantes de descargas de aguas residuales en cuerpos receptores de propiedad de la nación. Dice el 97 de Semarnat, publicó la primera versión de la NOM, cuya nomenclatura fue modificada el 23 de abril de 2003 y el 19 de diciembre de 2017. En ese momento se aprobó la consulta pública del proyecto de modificación NOM con comentarios de los interesados. Las modificaciones relevantes respecto al 97 son las siguientes. Límites máximos permisibles de contaminantes en descargas residuales se vuelven más estrictos. La temperatura máxima permitida para realizar descargas disminuye de 40 grados centígrados a 35. Debe tener determinaciones. Esto es exclusivo a cuerpos de agua nacionales,
no locales. Debe tener implicaciones de lo que le pasa al ecosistema, ¿no? Al recibir estas descargas. Se modifica clasificación de cuerpos receptores adicionando a los arroyos de canales, drenes, lagos y lagunas, y se sustituye el concepto de aguas costeras por zonas marinas mexicanas. Se elimina en gran medida el enfoque de usos posteriores con el propósito de mejorar gestión y protección de cuerpos de agua. En el caso de la NOM, en versión anterior, los sujetos obligados son todos responsables de las descargas de aguas residuales en cualquier tipo de cuerpo receptor nacional. Se actualiza el listado de norma oficial, norma mexicana de referencia en la materia, y en función a la vulnerabilidad, zonas específicas y con el fin de proteger las mismas, se establecen condiciones especiales de descarga para humedales y ecosistemas kársticos. Se integra el procedimiento para emisión de dictamen de conformidad de la NOM, Profepa con agua y unidad de verificación debidamente acreditada, emitirá dicho dictamen para evaluar el cumplimiento de los sujetos regulados ante la NOM. Se sustituye el método de medición de calidad de agua, demanda bioquímica de oxígeno 5, para incorporar demanda química de oxígeno, toxicidad y color para evitar su registro de contaminantes. Sin embargo, son cosas muy técnicas. Para casos en que se desee medir la carga orgánica contaminante de aguas con concentración mayor a 1000 miligramos por litro de cloruro, se incorpora el parámetro de carbono orgánico total en lugar de demanda química de oxígeno. Con el objetivo de mejorar prácticas de muestreo, hay especificaciones para colocar equipo y material necesario para recolectar muestras de agua residual, pretendiendo preservar la integridad de la muestra y la seguridad de la persona física involucrada, así como recolección verdaderamente representativa. La NOM entra en vigor en 365 días posterior a su publicación. Usted usa el río Bravo para descargas de residuales, aguas. Vienen cambios normativos a la Junta de Aguas, créame, hay que estar atento de ello porque restaurantes, empresas con residuos, etcétera, tendrán mucho que ver en esta temática, ¿no? Una última jurisdiccional del 18 de mayo y nos vamos a laboral. Dilación excesiva de etapa de ejecución de sentencia en materia laboral para determinar la procedencia de un amparo indirecto en su contra no es aplicable a la jurisprudencia segunda 33 del 2019 de la 10ª época de la segunda sala. Vamos a ver por qué. Los tribunales colegiados contendientes llegaron a conclusiones contrarias al analizar si resultaba aplicable o no la jurisprudencia citada para determinar la actualización de una dilación excesiva, como caso de excepción para las procedencias de amparo indirecto en materia laboral en contra de aquellos actos correspondientes a la etapa de ejecución de sentencia. La segunda sala determina que la jurisprudencia dictada en aquella época no es aplicable si se ha configurado una dilación excesiva para que haga precedente el amparo indirecto en materia laboral en contra de aquellos actos. Esto es así, ya que a través de dicha jurisprudencia, la aludida, se había dejado la interpretación judicial analizar en cada caso si existía o no una abierta dilación procesal a paralización del procedimiento, como una excepción a la regla general de procedencia del amparo indirecto contra los actos previstos en la fracción quinta del 107 de la Ley de Amparo, contra actos en juicio cuyos efectos son de imposible reparación, para lo cual estableció un parámetro mínimo objetivo para emprender una acción inconstitucional en contra de dilaciones presuntamente excesivas de la autoridad responsable en el dictado del laudo, ¿no? O el proveído. Dicho parámetro se fijó en función del lapso máximo que preveía la Ley Federal del Trabajo para que el juicio laboral permanezca inmóvil, so pena de que opera la caducidad de la instancia, lo que evidentemente no aplica con relación a las legislaciones procesales ocurridas en fase de ejecución. Al tratarse de una etapa procesal diferente de juicio, en la que la ley establece procedimientos y plazos específicos para el cumplimiento del laudo, en un momento dado pudiera abonar para determinar la actualización de una dilación procesal por esa etapa. Además de que la propia ley, tratándose de actos emitidos después del juicio concluido, establece reglas específicas de procedencia al analizar jurisprudencia en comento prevista en la fracción 5 del artículo 107 de la Ley de Amparo. Pero le corresponde al juzgador analizar en cada caso, ponderar cuando existe o no una abierta dilación procesal en la etapa de ejecución de sentencia al juzgador federal, como caso de excepción para efectos de procedencia de amparo indirecto, para lo cual deberá considerar, además de la complejidad del asunto, actividad procesal de las partes, conducta asumida por la autoridad judicial y afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada, que en un plazo razonable de la etapa de ejecución de sentencia pudiera ser aquel que permita el desahogo de dicha fase en tiempo ligeramente superior al que pudiera desarrollarse en condiciones normales. Esto básicamente llega a una resolución, pues básicamente jurisprudencial, en donde determina que depende a cuándo sea la circunstancia de la etapa del proceso laboral, si una dilación puede ser o no
canalizada por esa jurisprudencia específica en función de cómo se midan los efectos, ¿no? Y bueno, pues nos queda un solo análisis más de comité, de los más recientemente publicados. El tema de beneficiarios controladores, vamos a comentar. Beneficiarios controladores. El 25 de marzo se publicó en la página de internet 5 preguntas y respuestas sobre beneficiarios controladores, la página de internet del SAT, claro. Y en su caso, una persona moral cuyo capital participa exclusivamente de dependencias de la Administración Pública Federal no está obligada a proporcionar información y documentos relacionados de beneficiarios controladores. Digo, pues es el gobierno, ¿no? Tampoco tiene esa obligación los fedatarios públicos que den fe de los actos jurídicos correspondientes. Una persona moral cuyo capital participan sujetos de derecho privado y dependencias de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, o descentralizados, constitucionales, autónomos o poderes legislativos, judicial, federal o local, no obligada a proporcionar información respecto a las personas de derecho público, sí están obligadas respecto a los participantes de derecho privado, como puede ser un socio o un representante legal. Un fedatario público que dé fe al otorgamiento de un acto jurídico, persona moral en cuyo capital participan sujetos de derecho privado y dependencias públicas, no está obligado a proporcionar información respecto a las de personas públicas, pero sí respecto a las de personas privadas. O sea, los privados estamos obligados a comprobar nuestra capacidad de control en una empresa, ¿no? Y el 32b ter del Código Fiscal de la Federación no limita su aplicación a figuras jurídicas que estén obligadas o regidas por leyes mexicanas, por lo que la obligación de proporcionar información de beneficiarios controladores es aplicable a los trusts, limited partnerships y cualquier otra entidad extranjera que tenga participación en la moral mexicana y que en su caso pues tenga implicación a considerar, ¿no? Bueno, hasta ahí los comunicados jurídicos. 2 comerciales. Empieza el periodo de personas físicas para declaraciones. La página del SAT sigue complicada. Tenga paciencia si usted está haciendo su declaración. Acuda a expertos para que en momento dado le apoyen. Y recordemos que el próximo domingo cambia el horario en el resto del país, no en Juárez. Por lo tanto, a partir del domingo en la mañana, estaremos igual que Chihuahua de nueva cuenta, Casas Grandes y otras ciudades, y volveremos a tener un horario diverso que la Ciudad de México. Esté atento de esos cambios, porque luego aquí en Juárez pues ya hicimos el cambio de horario hace 3 semanas y ya se nos olvidó ese tema, ¿no? Pero ahora este domingo cambia en el resto del país. Está sujeta a esta discusión, el presidente lo ha señalado por ahí. A mí me parece correcto el cambio de horario. Es cuestión de analizar los porqués y los sacrificios. Evaluemos. Muchas gracias por su atención, muchas gracias Arturo por tu apoyo. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 4 de la tarde, hora de Juárez, 5 Ciudad de México. Pase un excelente fin de semana. Hasta pronto. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios.